María Jimena Duzán, en vivo. Muy buenas noches. El Teatro Petra, que es uno de los teatros más productivos, creo yo, desde la pandemia o en la pandemia, cosa que es muy admirable, ha decidido estrenar una nueva obra en el Colón que se llama La historia de una oveja. Primero quiero decirles que tienen que ir a verla. Todavía va a estar en el Colón una semana, semana y media más. Esa obra tiene que ver, o por lo menos captura de una manera muy impresionante, esta odisea de la Colombia desplazada. Y no solamente habla del desplazamiento interno, sino también del desplazamiento como un fenómeno que afecta a todas las condiciones humanas y a todos los desplazados del mundo. Por eso es tan interesante esta obra, sobre todo en estos momentos donde uno pareciera que la obra refleja la realidad. Y es que estamos con 4.000 personas en este momento desplazadas de Ituango, uno de los desplazamientos más grandes de la historia, y que pensamos que nunca iba a pasar después del acuerdo de paz. Lástima que estemos entrando otra vez en esos terrenos, que lo refleja muy bien la historia de la oveja, que además está hecha con un gran sentido del humor, escrita y pensada y planteada, y toda la dramaturgia de Fabio Rubiano, precisamente el director del Teatro Petra. Por eso hemos querido esta vez hablar con ellos, hablar con Fabio Rubiano, hablar con Marcela Valencia, hablar con Julián Román, que es uno de los, digamos, no les voy a contar toda la historia, de los artistas, digamos, que están, de los actores que están en este elenco, y también con Juanita Cetina, que es la otra persona, la otra actriz que forma parte de este elenco. Como les repito, no les voy a contar la obra, pero voy a hablar con ellos sobre lo que aborda esa obra y por qué la hicieron. Bienvenidos, Teatro Petra. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy emocionante esto. Esta obra nace como una idea y ya vamos en un programa con María Jimena. No, algo estamos haciendo bien. Pero cuénteme usted cómo fue puliendo y madurando esta idea, que además es premonitoria, repito, hoy en este momento precisamente hay 4.000 colombianos, cerca de 4.000 colombianos desplazados en Ituango. Gracias cuando uno habla de temas coyunturales en nuestro país, puede hablar de cualquier cosa porque las tragedias son coyunturales permanentemente. Hace 6 años hicimos Labio de Liebre, que hablaba de un momento particular de nuestra geografía y de nuestra geopolítica, y aún sigue siendo vigente. Entonces es aterrador cómo la realidad hace que la ficción siga siendo vigente, y a veces la realidad es mucho más increíble que la ficción. Entonces la obra comienza hace mucho tiempo con una idea, porque vemos una oveja en un Transmilenio, es como un videito de una oveja en un Transmilenio, y uno dice, ¿cómo es posible que una oveja esté en un Transmilenio? Pues no fue que una oveja cogió tu llave y se metió a un Transmilenio, sino que esa oveja forma parte de un señor o una señora que la tuvieron que subir. ¿Por qué cargan una oveja en un Transmilenio? Porque el fenómeno del desplazamiento no solamente es mundial, sino también es animal. Que es la otra cosa que aborda la obra, ¿no? Porque es el mundo del desplazamiento visto a través de una oveja. También es cierto, sí. Que puede ser metafórica porque representa otras cosas, pero también puede ser una oveja misma, como pueden ser las gallinas o los marranos que se quedaron amarrados cuando la gente tuvo que salir en pura, como las camisas que se quedaron colgadas porque ni siquiera alcanzaron a bajarlas de la cuerda porque les tocaba irse ya porque los mataban. Entonces son como elementos mínimos que me parece que alimentan la pieza mucho más que hablar de una conceptualización o una abstracción alrededor del desplazamiento. Nos interesaba sobre eso, los elementos mínimos, pequeños, y vistos desde una perspectiva que creemos que no se ha dado, y es como desde la ingenuidad y a veces desde la ternura, desde la dulzura que puede tener un hecho tan atroz como este. Sí, ese es. Y bueno, y entonces usted dijo, yo monto esta obra tratando de abordar el tema del desplazamiento forzoso, porque es que ahora, como dicen, ahora tiene el desplazamiento incluso muchos nombres, ¿no? Usted mama gallo eso en la obra, ¿no? Que se llaman, de ahora en adelante le dice en un momento dado la obra, usted ya no es un desplazado, sino es un migrante
¿sí? Un migrante, ¿qué es? ¿Cómo dice José Obdulio? Es que eso lo dijo José Obdulio. Exacto. Espontáneos dijo José Obdulio. Un migrante, sí, un migrante espontáneo, sí, un migrante espontáneo, que eso es frase de José Obdulio. Gaviria, que es senador de la República, para los que nos están viendo, senador de la República. Bueno, entonces, usted dice, voy a abordar este tema del desplazamiento, pensando que el desplazamiento es un tema del que ya de alguna manera salimos o no. Y vino lo dituando. No, pues uno pensaría que había bajado los porcentajes o que había bajado esa forma de violencia, pero mire usted exactamente lo que está diciendo lo de Ituango. Seguramente si fuera una protesta de la gente de Ituango, tal vez tendría mucha más atención mediática y más atención del Estado y más inversión, pero como son víctimas de eso, pues no les están parando muchas bolas. Que es una de las cosas que queda claro también es ahora, ¿no? Que las víctimas del desplazamiento son personas que no se ven, ¿no? Que no se registran y están abandonadas por los medios, por todo, que es un poco lo que se retrata también la obra. Usted, cuando la escribió, ¿cuánto tiempo duró escribiéndola? ¿Fue la pandemia o cómo? Porque ustedes han sido bastante productivos en la pandemia. He visto obras, pues además del Labio de Liebre, que la vuelven a hacer, ¿sí? Han sacado otras obras y han sido productivos, muy productivos en medio de la pandemia. 4 estrenos desde la pandemia, este es el cuarto. Impresionante. Yo me acuerdo cuando hablaba con Marcela que estaban al comienzo de la pandemia, que no sabían qué hacer. Bueno, nos ha tocado épocas muy duras, pero si hay algo impresionante el Teatro Petra es esa producción que están haciendo, muy meritoria, porque con las uñas, me imagino, Fabio. Sí, lo primero que planteamos fue como no nos vamos a dejar, no vamos a perder la fortaleza, porque nuestro trabajo es ese. Si fuéramos médicos y llegara alguien a pedir consulta, uno no puede decir estoy deprimido, no te voy a atender tu urgencia, no. Entonces nuestro trabajo es ese, pues estar ahí para la comunidad y para el público. Entonces sí nos toca hacer cosas, sin decir que uno es definitivo o imprescindible para la humanidad, pero sí ponemos un pedazo de nuestro trabajo y de nuestro oficio. Sí. Respecto a cuánto duramos, hace casi 2 años yo le presenté esta propuesta al grupo de actores y de actrices. Les hice el pitch para convencerlos de que la obra era chévere. Entonces hicimos como en el Petra, hicimos con dos estudiantes del Teatro Petra que llaman Derly Neira y Manuel Daza. Se montó en varios salones del teatro. En un lado se montaron unas sillas con ropa, en otro lado se montaron zapatos, en otro lado se montaron las medias colgadas. Entonces yo les iba haciendo como el recorrido y leyéndole algunos apartes de lo que había escrito, de cómo iba a ser la obra, de cómo podría ser la imagen de la pieza y cuál era el sentido que le queríamos dar, y ahí les gustó y bueno, pensamos que eso lo íbamos a estrenar como en junio, julio del año pasado. Ya. Ajá. Luego se pasó ese proyecto al Teatro Colón. El Teatro Colón lo leyó con cuidado, les gustó, y nada, teníamos ahí todavía El peso y el fantasma del labio de liebre, que era una pieza que ha gustado mucho, que fue coproducción con el Colón. Entonces volver al Colón era como una presión y un reto muy, muy, muy grande, porque lo queríamos mucho y no teníamos mucho miedo de defraudar a la audiencia, a la comunidad. Sí, porque después que ese fue otro éxito de ustedes. Bueno, y entonces acá tenemos, por alguna razón no me han salido todos. Bueno, y está Marcela, ¿dónde está? Entonces, aquí les presento al elenco de todos, de la historia de la oveja. Está la oveja, que es Marcela Valencia, que me complace tenerla aquí. A Marcela habíamos hablado en otras circunstancias del comienzo de la pandemia, precisamente de qué iba a pasar con el Teatro Petra. Miren dónde estamos. Julián Román, que no les voy a decir cuál es el personaje, porque cuando lo vean, es que está igualito, o sea, así es igualito. Yo no les voy a contar nada de eso, para que vayan y vean la obra. Y también a Juanita Cetina, que está muy arreglada. Bienvenida aquí.
Yo quería comenzar por Marcela. Marcela, que también es integrante del Teatro Petra. Cuente cómo usted le hicieron pitch también. ¿Cómo llegó a ser oveja? Está con esa ronquera, con esa voz de ronca, sí, que es una oveja ronca, como dice usted en la obra. Exacto. Sí, ese fue un pequeño aporte a la dramaturgia de Fabio mío. La oveja ronca. Pues claro, María Jimena, primero pues gracias por la invitación, realmente para mí sí es un honor estar acá. Y yo llevo ya 36 años trabajando con Fabio. Sí, nos hizo un pitch y pues uno nunca sabe cómo llega digamos, a los personajes de Fabio. Sencillamente los escribe, sencillamente yo adoro la dramaturgia de Fabio y como director, pues además como socio, como partner, como amigo. Siento que Fabio tiene una genialidad que a veces a mí, digamos, me sobrepasa, porque me pasa que él, que las obras de él, a veces yo misma, en una primera, una segunda lectura, no las entiendo muy bien y las voy entendiendo cuando voy actuando y cuando voy desarrollando el personaje y cuando también voy interactuando con mis compañeros de escena. Y llegué a la oveja que me parecía pues muy difícil porque no estamos haciendo, yo no me podía poner un traje de una oveja como de Halloween para hacer, digamos, un personaje para una obra de teatro para niños. Y obviamente tampoco nunca voy a llegar a ser una oveja como tal. Y a Fabio, conociéndolo, no le interesa una interpretación absolutamente realista. Entonces era buscar elementos que pareciera, sí, una oveja, pero pues está interpretada obviamente por una actriz y por una mujer, y fue lo que salió. De hecho, yo no tengo una voz dulce, ni además tengo un temperamento dulce. Y Fabio siempre fue muy claro y dijo, la oveja es dulce, la oveja es ingenua. Claro, pero la oveja sí es ingenua, pero después nos dimos cuenta que ella se daba cuenta de todo y que lo que hacía era no contar la verdad, sino sí, exacto, dorar la píldora, digámoslo así. Porque la oveja siempre le gustan los juegos, pero claro, al final se da cuenta, pero Fabio sí quería una dulzura y yo decía, Dios mío, ¿de dónde voy a sacar la dulzura si yo solamente digo hola y la gente cree que yo estoy brava? No entiendo, a mí me pasa lo mismo. Exacto, y bueno, ahí fue saliendo, por ejemplo, la propuesta de un acento, no queremos decir que sea de tal región, pero como una cosa andina, que tiene que ver un poco con la dulzura, porque generalmente es un acento dulce, y ahí se dio y salió Berené. Esa es Berené. Berené, sí, y además de hablar de dulzura con un tema tan difícil como el desplazamiento es difícil, pero bueno, mire que se logra, Fabio lo logra también, y además una interpretación también de Marcela muy interesante y muy afortunada en ese sentido. Julián, a mí me sorprendió también usted, bueno, ¿por cómo llegó al pitch? ¿Usted sí funcionó en el pitch o no? Veo que sí, pero ¿cómo fue la vaina? Explique, ¿cómo es la cosa que Fabio lo llama y usted qué? No, pues para mí todo ha sido una felicidad enorme y gigante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Fabio y con Petra en otras ocasiones. El trabajo ha hecho que de pronto no sea tan seguido, nos hayamos distanciado, pues porque, bueno, ya saben cómo es esta cuestión. Y cuando ya Fabio me hace la invitación, pues yo creo que Fabio no alcanzó a decir como, oiga, le tengo un pro, le dije que sí, que sí, que hay que hacer. Me manda el libreto, el guión, y creo que comparto con Marcela la sensación. No lee por primera vez la obra de Fabio y creo que a uno, por lo menos a mí también me cuesta, empezar a entender ese mundo que tiene Fabio en la cabeza y empezar a buscar por dónde va, qué quiere. Obviamente yo decía, ¿por qué una oveja? Porque una oveja contando esta cosa tan terrible. Sí, esa es una de las preguntas que tengo yo, pero ya las digo que era porque salió una oveja en un Transmilenio. Esa era la pregunta y ya me la resolvió en la primera. Sí, yo también, yo le iba a preguntar, pero bueno, tampoco si a mí me veo una oveja en el Transmilenio, de ahí no me sale una obra de teatro. ¿A usted?
No, ni en riesgo, ni en riesgo. Sí, 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 sí. Y entonces, nada, lo que dice Marce, yo creo que lo comparto, la admiración y sobre todo la forma de trabajar. Fabio tiene su historia, su montaje y nos da a los actores una posibilidad maravillosa en las improvisaciones, nos deja mucho improvisar, nos deja muchas tareas y de esas improvisaciones empezamos a conocernos. Si no nos conocemos, por ejemplo, yo no había tenido la oportunidad de trabajar con Juanita nunca, conocernos en escena, escucharnos y empezó este maravilloso montaje que de verdad, como dice Fabio, estamos muy, muy sorprendidos, como que uno dice, esto le puede ir muy bien, qué chévere, que a la gente le guste, pero lo que está pasando en redes, lo que está pasando en el voz a voz, yo creo que a mí me sobrepasa. No estoy como tan acostumbrado a que la gente, de hecho me da un poco de miedo que sea tan, oiga, qué bacano, qué chévere, increíble, maravilloso, y no es como, espera un momentico, pongamos un poquito los pies de la tierra y recapitulemos, pero evidentemente la obra tiene una potencia en la dramaturgia, en la iluminación, en el arte, en las En el actuaciones. arte, en todo, es que Divino. en la Claro, manera como... yo Sí, creo que eso lleva a que todo se conjugue para lo que está pasando, que es muy bonito y muy interesante. Y usted no había trabajado con Juanita Cetina, pero hacen una pareja muy bien, muy buena, nada más, de verdad. Yo al principio cuando vi su personaje dije, ¿dónde está Julián? ¿Dónde anda Julián? Y es que dijeron que estaba Julián y de pronto alguien me dice, mi hija me dice, es que ese es Julián Roma. Dios mío, casi no lo reconozco. Pero bueno. Además, qué piropazo tan bonito, muchas gracias. Me parece que es el mejor piropo para un actor. Que yo no la veo, muy, muy impresionante. Una pregunta final. Su personaje también es muy interesante porque muestra que el desplazamiento es un fenómeno mundial, digamos, no es un problema de acá, de nosotros, lamentablemente es una cosa que está ocurriendo en en todas partes del mundo y hoy más. Usted que tanto ha peleado por muchas cosas, ¿no le parece muy dramática que la coincidencia de esa obra se dé con un desplazamiento de 4.000 personas, de cerca de 4.000 personas que hoy están sin dónde quedarse, sin saber qué va a pasar con sus vidas desplazadas en Ituango? Sí, no, es que es como volver a coger la fotocopia. La fotocopia de un memo donde se dijo que ya no volvía a pasar, nos la volvieron a mandar. Hace 2 días, el lunes, si no estoy mal, hablábamos en directo con gente de Ituango y es volver a escuchar las mismas historias de los 80, de los 90, esta confusión de que de quiénes son, por qué, volver a escuchar estas cosas atroces de qué hicieron, ustedes qué fue lo que hicieron, porque a uno no lo desplazan por nada, seguir con esta indolencia, que yo creo que es lo que a mí más me molesta y me atormenta en Colombia, es la indolencia de la gente fue por algo. Yo creo que el ejemplo que alguna vez le escuché a Fabio en una entrevista es que ese señor mató a 3 personas. Sí, pero es que a él también le mataron 2. Siempre justificando esta bola que empieza a crecer de violencia, de desplazamiento. Entonces me acuerdo, y aquí mis compañeros creo que se acuerdan, el día que íbamos a hacer la función y la noche anterior pasó lo de Ituango, todos dijimos, es increíble, o sea, es exactamente, la obra es lo que está pasando en este momento con estas 4.000 personas que se siguen desplazando. Entonces, para eso está el teatro, para eso está el arte, yo creo también para mostrarle a la gente estas burbujas maravillosas que existen, que esto está pasando, que esto es real, que esto tiene nombres, que esto tiene personas, familias, identidades reales. El personaje que estoy interpretando en esta obra precisamente es extranjero porque puede ser cualquiera, puede ser un venezolano. Lo sacan de su tierra y llega a una tierra donde también sigue siendo sacado de los territorios. Es muy doloroso. Y con Fabio, cuando hablábamos del personaje, hablábamos de eso, de esa impotencia, aparte del doble desarraigo, que uno dice, esto no puede pasar, o sea, que me saquen 2 veces en mi vida, sí pasa. Y te puedo poner el ejemplo de la familia de mi mujer, por ejemplo, venezolanos que terminaron en Colombia y también terminaron viajando, ahorita tienen 3 viajes
porque terminaron en España, y estas historias son de nunca acabar. Y no se quedaron acá, no se quedaron acá. Muchos no pudieron. Esa es una de las cosas que más... Bueno, y vamos a Juanita, que es una de las actrices, yo creo que a mí personalmente más me impactan, ¿sí? Y la he visto en muchas obras, y en esta yo creo que también brilla impresionante, Juanita. Gracias. Y yo quería preguntarle, ¿cómo fue también ese pitch? ¿Cómo entró usted y cómo fue construyendo ese personaje que es, yo creo que también muy difícil, porque es una niña mujer, ¿sí? Que no sabe qué está pasando, pero que sabe mucho porque ha visto todo, ¿sí? Y que termina pues siendo la mayor víctima de todo, ¿no? Que termina pues por allá sin saber dónde está con la oveja, y sin saber dónde está porque termina sola, ¿sí? Como sobreviviendo a lo más difícil que es el dolor y los horrores, ¿no? Las mujeres siempre les ha tocado eso aquí en Colombia, y ese es un personaje muy clave en esta obra. Juanita. Pues mira que precisamente en ese pitch Fabio nos presentó una foto de Jesús Abad, donde está una niña cuidando a su gallinita, y ella tiene que desplazarse con esa gallinita, y ella me dijo, mira, esta es la niña tránsito, o sea, es como la imagen desde donde se origina como este personaje. Y pues esa fue como lo que estuvo recurrentemente como en mi cabeza para construir a este personaje que cuida, que protege, que no puede dejar de pensar en los demás, que tiene que construir toda su vida alrededor de que todos estén bien. Y ayer precisamente hablando o escuchando el programa de Julián, salía una de las personas, uno de los líderes que está apoyando toda esa parte de Ituango, hablando de que una de las familias que estaban como en todo este proceso de migración se acercó a pedirle comida para el perrito. Entonces es como esta parte de que tengo que cuidar a mi familia, pero mi familia también hace parte de, entra todos estos animales, esta familia que se empieza a volver o a salir como de ese concepto de familia que tenemos como de papá, mamá. Y entonces en este pitch pues fue fascinante porque Fabio de una forma también como muy artesanal, muy arcaica, empezó a poner todas las sillas, los vestidos, las medias, y uno pensaba como, bueno, ¿y esto en qué momento se va a construir? Y también de qué forma va a aportar como a la obra, y pues la parte plástica es como el elemento más fundamental y más importante para esta obra, y lo que más ha impactado y lo que ha apoyado también lo que nosotros hemos construido como actores. Entonces hablábamos en estos días sobre en qué momento las medias que cuelgan empiezan a cobrar como ese sentido y como esa sensación o esa melancolía, ese dolor que generamos como en nuestra cabeza los actores al ir construyendo desde la parte plástica. Y pues nada, esta niña que precisamente, como tú hablabas, hace parte de esta niña que se atraviesa como hacia la mujer, y en el documental del testigo de Jesús Abad también se ve a muchos niños que tienen que crecer a golpes, que tienen que crecer cuidando a sus muertos o vistiéndolos, arreglándolos, niños de 10 años, que tienen que ver cosas que un niño no debería ver, y que tienen que reconstruir sus juegos o pensar, tener en su imaginario como esa visión de juegos o ese cambio de esa situación infantil o ingenua en medio de la guerra o en medio de la migración. Veo, Fabio, que usted se inspiró, que se me olvidó de preguntarle, le iba a preguntar por la oveja, ya me contestó, pero la otra pregunta es, ¿en qué se inspiró? Pero veo, o sea, ¿qué le sirvió de inspiración para ir armando la dramaturgia? Y veo que dos cosas, bueno, una cosa es lo del testigo, que es un documental que les aconsejo también, de Chucho Abad, sobre las fotografías que hace Chucho Abad de la gente que se desplaza, pero sobre todo, me imagino que las fotografías, que fue después una exposición que hizo Chucho Abad en este museo que queda al lado de Palacio Nariño, y donde uno sí ve los desplazamientos, unas fotos impresionantes de la gente cómo se desplaza con sus animales.
¿sí? Que es muy impresionante. Y cuando uno pregunta por qué salen con todo eso, es porque esa es su forma de sobrevivir, ¿sí? Esa es su manera de ellos de sobrevivir. Los animales son casi tan importantes como la vida misma. Y se van dejan todo lo demás, pero a los animales no. Entonces uno ve cerdos, gallinas, ovejas no, pero ve uno de todo, de todo, y es muy impresionante. Pregunto, esa fue un momento que usted dijo, hombre, esto es muy impresionante. ¿Cómo, de dónde se nutrió usted para hacer esta obra? Sí, por supuesto que lo de Jesús Abad es determinante, definitivo. De hecho, yo quería que hiciéramos ya varios han ido a la exposición de Jesús Abad, pero quería que fuéramos en grupo, incluso estuvimos gestionando para ir alguna tarde, finalmente por los tiempos no lo logramos hacer, nos iban a hacer el favor de abrirnos la exposición porque ahorita está cerrada, nos iban a hacer el favor de hacernos la guía, pero bueno, por tiempos no se logró. Evidentemente sí es una gran ayuda todo lo que sucede. Igual este país es hay tantas cosas al día, tantas cosas buenas y malas que suceden diariamente que no es difícil asomarse a la ventana, ver una situación y ya tener ideas para lo que sigue, para lo próximo, para lo que viene. Ahora, para mí una fuente de inspiración poderosa, si se le puede llamar así, son los actores y las actrices y el trabajo que se hace en escena. Una de las cosas para las cuales sirve esta entrevista es para enterarme que ninguno confiaba en la obra. Entonces, muchas gracias. Lo tendré en cuenta. Todo el mundo, no, acaban de decir, no, yo no entendía. ¿Y cómo van a poner esas medias? ¿Y esas medias a qué hora? Ok, bien. Bien, listo. Quedamos así. Entonces, cuando empieza uno a trabajar con actores y actrices y ellos empiezan a proponer cosas, la obra crece, crece. Una cosa es lo que uno escribe en el escritorio, aquí en este aparato, pero la realidad se da cuando se empieza a trabajar en escena, con el equipo de actores y de actrices, con las propuestas de iluminación, con los avances de arte. Entonces empieza todo esa hipertextualidad, intertextualidad que existe entre todos los lenguajes y empieza a generar cosas muy, muy poderosas y muy fuertes. Y también sí tengo que decirlo, yo trabajo con Marcela fundamos el grupo y Marcela tiene una capacidad de concretar impresionante. Entonces Marcela con toda la diplomacia le puede decir a uno, esa escena no sirve para nada. Y entonces uno coge... Y todo. Sí, no, ahí no hay eufemismos y es una cosa que siempre le he agradecido, que toda la vida le he agradecido a Marcela, como decía un compañero nuestro, Jonathan Cabrera, decía, Marcela es control de calidad. Entonces Marcela no tiene ningún problema en decir, eso no sirve, eso no se entiende, y no lo sostiene como en una teoría extensa, sino en una percepción absoluta que le ha dado la experiencia y una visión que tiene ella como artista impresionante. Entonces es vital y eso forma parte de la dramaturgia. Entonces no es uno solo, no es uno solo, no hay una musa que inspira, sino es todo un equipo. Ahí en eso sí somos minga, somos ahí donde estamos uno, estamos todos. Incluso el equipo administrativo, el equipo de abogado y de contador, que desde la otra orilla ideológica también aportan cosas. Entonces, eso hace que el trabajo se vuelva súper dinámico, que empiece a haber cosas que sirven y que no sirven, y sobre todo, nunca estar tranquilos, nunca confiar de que ya salió. Sí. Incluso ahora que tenemos tan buenos comentarios, todavía decimos, esto no está funcionando tan bien, esto hay que arreglarlo, a esto hay que pararle bolas. Estamos permanentemente en atención. Pero, ¿por qué es, a ver si me abren el micrófono? Si me abren el micrófono, estoy abierto. ¿Sí me oye? Sí, es que hay veces eso. ¿Por qué escogiste, bueno, ya entiendo por qué escogiste a Marcela, pero a Julián y a Juanita, ¿por qué? Yo generalmente trabajo con gente con la que ya haya trabajado o con gente que uno ha visto en otras obras.
Con Juanita comenzamos a trabajar hace 3 montajes, porque la vimos en una obra con Marcela. Marcela siempre está muy, muy atenta a lo que se mueve dentro del mundo teatral y ve cosas y me dice, oiga, allí hay una actriz, ¿qué tal? Allí hay un actor, ¿qué tal? Porque nos interesa trabajar con gente de otros grupos. Con Marcela siempre nos ha interesado trabajar con otros grupos y con gente que salga de escuela. Que recién o que tenga una formación académica para estar renovando y no quedarnos siempre los mismos haciendo lo mismo o repitiendo esquemas. Entonces Juanita aparece por una obra que nosotros le vimos cuando ella se graduó en la escuela y dijimos, ay, chévere trabajar con ella. Luego la vimos en La Maldita Vanidad y ahí nos la robamos un ratico de La Maldita Vanidad, y empezó a trabajar con nosotros y no hemos querido dejarla ir. Con Julián, pues es que no había más actores de ese color, entonces decidimos de esa tonalidad. Entonces, no, con Julián siempre, con Julián hemos trabajado en varias obras. No habíamos tenido tanto la oportunidad de trabajar desde el punto cero, y ahorita por esta coyuntura que él no tenía, digamos, una serie, porque prefieren irse a ganar millones a cambio de hacer teatro. Él no tenía serie. No es cierto, yo estoy de acuerdo con usted, Fabio. Estoy de acuerdo. Sí, uno no entiende por qué. Sí, no entiende por qué. No, y lo que uno no entiende es cómo Fabio sigue haciendo y Marcela siguen haciendo teatro y teatro y teatro y no han querido sino hacer teatro, que eso es una de las cosas que más interesante hay, que pues uno realmente yo creo que les reconoce, ¿no? Ustedes no se han ido allá, como dicen, y esa es otra pregunta que le tengo a Marcela y a Fabio, pero en fin, usted estaba terminando sobre su relación con Julián. No, con Julián siempre hemos tenido una muy buena relación. Él nos ha ayudado, por ejemplo, en reemplazos en la obra y siempre ha estado dispuesto y nos ha hecho reemplazos en corto tiempo. A veces recuerdo que teníamos una gira por Ecuador y un actor se nos retiró y yo le llamé, Julián, tenemos gira para Ecuador, pero necesitamos que venga y se aprenda esto en 10 días. Con labio del libre. Con Mosca. Con Mosca. Con Mosca. Sí. Luego estuvo en hienas, chacales y otros animales carnívoros. También estuvo. Usted le fascina, son todos los animales, ¿no? Usted no tiene sino con animales. Eso es una de las cosas que he descubierto. Todos son animales. Llevo 36 años con un animalista. Moscas. O sea, ¿qué es esto? Sí, eso estoy viendo. Eso es como, usted a lo suyo, yo a lo mío. Yo siempre busco esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya le doy una idea. Capador es el soldado que fue capturado que ya no está y que fue parte del grupo de soldados mercenarios que fueron a Haití. El nombre Capador es una berraquera para la historia. Que Capador sea el jefe de los sicarios que fueron a matar a un presidente de Haití, yo sí creo que es de película, sí, casi que es de una obra de teatro. Digo yo, claro. Simplemente, el nombre. Que fue engañado para ir a matar a gente. Se llama Capador. No, este no fue engañado porque este fue el que lideró y sabía todo. Por eso no puede decir que no. Se llama Capador. O sea, eso sí es una berraquera. Eso sí. Pero bueno, en fin, yo a lo que iba es, usted se mete a hacer estos personajes con animales, porque usted está obsesionado por los animales, ¿o qué es lo que le pasa? Ya la última pregunta sobre eso, porque siempre pone animales. Los animales siempre una doble lectura, tanto por su ánima, sí, hemos hecho Cada vez que ladran los perros, hienas, chacales, Mosca, El vientre de la ballena, casi que siempre hay un elemento animal. Incide también que llevo 36 años con una animalista, una defensora acérrima del universo animal, que es Marcela, en muchas etapas. Pues con Marcela fuimos compañeros de escuela, novios, esposos, ex esposos, y siempre ahí trabajando al día. Entonces sí, algo cala y hay un compromiso, tanto el animal como elemento metafórico, pero también como elemento animal,
con unas condiciones y unos derechos dentro de nuestro universo. Sí, bueno, yo les recomiendo también otra obra que es de Marcela, la que aparece Marcela, que es el monólogo, que a mí me fascina, no sé si la van a volver a hacer en algún momento, pero a los que nos están oyendo también la recomiendo si se puede ver por algún lado, si la van a hacer, a mí me fascina esa obra de donde está Marcela. Marcela, usted, que es el alma también de Petra, del Teatro Petra, y la responsable de los animales, veo, de meterle tanta vaina animal a la vaina. Eso no, yo tenía esa, sí, todos los animales están siendo parte de los títulos de las obras que hace Fabio. Usted ha insistido en hacer teatro. Yo me acuerdo que yo hablé con usted al comienzo de la pandemia, cuando todo esto se veía como difícil, y usted decía, ay, ¿qué hacemos? El teatro, no sé qué. Bueno, y usted con esa tesón que tiene, pues ha logrado sacar adelante el Teatro Petra. ¿Cómo ha hecho eso? ¿Y por qué siguen insistiendo en el teatro? Porque fíjese, aquí tenemos Julián, Juanit, todos se van por allá a sus, digamos, ellos son, y ustedes insisten en el teatro. ¿Por qué? Pues María Jimena, yo a veces cuando nosotros volteamos a mirar y dicen 36 años, yo la verdad tampoco estoy muy consciente de cómo hicimos para llegar acá. Siempre había un proyecto, siempre había algo que hacer y nos fuimos quedando. Ahora, Fabio también ha hecho televisión, yo he hecho televisión, yo he hecho... Claro, yo me acuerdo, sí, pero ustedes se han hecho televisión, pero han más bien optado por quedarse más haciendo teatro. Sí, realmente, sí, personalmente, no es que lo prefiera. La vida me puso ahí y nos puso en un proyecto que empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y cada vez que, digamos, uno dice, no sé, me voy a ir, si es que uno lo piensa, porque sí, yo tuve una crisis más o menos entre los 35 años, donde yo realmente dije, yo no sé para qué hago esto, yo no quiero seguir en esto, porque realmente hacer teatro en un país como este es muy difícil, con o sin pandemia. Con pandemia, pues claro, se agudiza todo, y yo tuve como una especie de crisis pero siempre como que uno dice, me voy a ir, y algo llega, y un proyecto, y esto, y no sé, yo soy bien, yo no creo en casi nada, que no pueda ver, que no pueda comprobar. Tengo como un pensamiento médico un poco, y por eso nunca hablo del destino, pero a veces sí siento que como que hay una, no sé, una línea, un camino que de alguna manera uno siguió y terminó, hoy en día termina en esto, ya hoy, para mí dejar de hacer teatro no, es imposible, es una forma de vida. Estar en el escenario, yo lo necesito como, de verdad, como salir a caminar, como el aire, o sea, yo no podría dejar de actuar. Eso no quiere decir que no me interese hacer televisión o cine, porque además el cine que he hecho lo he disfrutado profundamente y me parece también casi que un honor hacer cine en este país, pero sí ya no puedo, y más con la casa que la tenemos hace 3 años, que es la primera vez, María Jimena, en que yo realmente estoy por decir algo, de los 12 meses, 10 meses en temporada. Que además eso es maravilloso porque por lo menos las temporadas en Colombia, cuando nosotros no teníamos sede, duran 2 meses máximo y uno termina como entusado, por lo menos a mí me pasa. Y ahora todo el tiempo estoy permanentemente en funciones, antes de la pandemia en giras internacionales y nacionales, que también estamos hablando de funciones. Entonces la casa ya no me permite, y me parece un halago decir, usted, que estoy 10 meses en temporada, entonces siento que eso ya forma parte como de la vida y no lo puede dejar de hacer. Pero ha sido difícil, María Jimena, no ha sido una decisión de decir, sí, esto es, y porque yo he tenido crisis donde digo, ¿yo para qué hago esto? Pero fíjese pero me impresiona que no hablábamos usted y yo hace un año y medio, y cuando yo vi que todo lo que podía pasar al teatro, la verdad es que el teatro nunca le va a pasar nada, porque yo he ido a 2 obras en esta, todas de ustedes, pero esta me impresionó porque nunca había vuelto al Colón, ¿sí? No había vuelto al Colón.
Yo iba mucho al teatro y me impresionó otra vez ese contacto. O sea, si algo que no puede desaparecer en el mundo es el teatro, ¿sí? Porque ese contacto es impresionante. Y eso, volverlo a sentir, caramba, eso es una vaina del otro mundo. O sea, es una experiencia única, que eso no lo va a quitar ni lo va a borrar la pandemia. Puedes suspenderlo por un rato, pero es ahí de un teatro y ese contacto con una obra y ese impacto que tiene uno es una experiencia que hemos vuelto a valorar después de la pandemia. Y yo le agradezco por eso y por eso además quise hacer este programa. Julián, usted me va a decir, porque siempre dice, ¿no? Es que ahora con todo lo que yo pienso y digo y hago en todas las cosas, porque bueno, Julián también se ha metido en unas cosas que yo le digo, ¿sí? En este gobierno uno no sabe ni en el de que viene, ni en el otro, uno no sabe cómo termina, ¿sí? Pero digo yo, mamándole gallo, eso afecta, bueno, usted es una persona muy comprometida con Colombia y es un gran actor que lo reconoce, digamos, muchos en Colombia y ha tenido muchos éxitos en la televisión y en el teatro, ¿sí? Esa es una verdad. Pero la pregunta es, ¿usted ha vuelto otra vez a sentir que el teatro es una cosa y sobre todo que le llena y la televisión en medio de toda esta situación tan complicada, se le han afectado a usted los contratos por la posición política que ha adoptado ante Colombia, ante la situación que vive Colombia? Pues el teatro para mí siempre ha sido importante. Yo me estudié en la Escuela del Distrito, estudié en el TV, tengo un papá que vive del teatro, tiene una escuela de actuación hace 30 años, trabajé en su escuela, entonces el teatro siempre ha estado ahí. Y en una época de mi vida donde afortunadamente me empezó a ir muy bien en televisión, donde me empezaron a salir cosas muy interesantes, me puse como tarea y objetivo de vida por lo menos una obra al año. Por lo que decía Marcela, poder sacar 3 meses, 4 meses para poder hacer una obra de teatro y dedicarme después a esta fortuna. Pues los actores sabemos que es una lotería, tanto el teatro como la televisión se ha vuelto una lotería. Entonces, pues siempre he podido, ha sido muy raro el año que no esté haciendo algo en teatro. Con lo que ha pasado y con las posiciones políticas, yo creo que sí empieza a haber, sí afecta, ¿no? Sí empiezan a pensarlo. No me lo han dicho de frente, no lo he escuchado, ningún director me ha dicho, oye, no te he podido llamar, pero pues ya los casting han bajado, hay muchos proyectos moviéndose. Tengo la fortuna que trabajar por fuera de Colombia ha hecho que otras series en México me pueda mover por ese lado. Pero yo sabía que era algo que se venía con todo lo que se está haciendo, ¿no? Obviamente lo he sentido, por ejemplo, en cosas de publicidad. A principio de la pandemia existía la posibilidad de hacer una propuesta para una campaña, para unas motocicletas, y después me llegó un mensaje horrible diciéndome que el dueño de la empresa decía que yo era subversivo y que yo quería un subversivo asociado a su cuenta. Entonces, pues uno obviamente ahí se siente y hubiera sido muy importante para mí poder haber estado, porque sin trabajo, pandemia, todo parado. Pero bueno, es algo que uno asume. Y creo que ante todo hay una dignidad por la que he peleado y siempre he dicho que dignidad como principio activo y pues yo sí prefiero poder dormir tranquilo, trabajar con Petra, hacer cosas específicas tanto en cine y televisión hoy en día y no estar sintiendo que tengo que callarme como sé que le toca a muchos colegas, no opinar, no decir nada porque les hacen borrar sus trinos. En una situación del país y creo que eso lo que hace es que le comprometen a uno su destino como artista, que hasta te quiten tu oportunidad de opinar, de decir. Pero explica, ¿de verdad eso está pasando? O sea, ¿pasan que les controlan los trinos a muchos? Sí, pues más que le controlen los trinos es, ojo con lo que está escribiendo. A un colega lo llamaron para un casting de una serie X y la respuesta a su manager fue,
es que nosotros que le dimos de comer tantos años y sus trinos en contra del canal, nos duelen mucho y lo sacaron. O sea, sí existe, sí pasa. Obviamente se cuidan en decirlo de frente, ¿verdad? Para evitar, qué sé yo, pero sí pasa muy seguido. En estos días estuve con una colega periodista que me decía, me hicieron borrar trinos, porque ahorita tengo un contrato con uno de los canales y me llamaron derecho a decirle que por qué estaba hablando de eso, que por favor, que revisara el contrato. Y yo la verdad prefiero evitarme ese problema. Y no quiero tener ni siquiera quiero abrir el pie para esa discusión, que alguien me diga, mira, por favor ten cuidado con lo que escribes, pues porque sé que va a terminar muy mal, y muy mal es, oye, pues prefiero que pues no trabajemos juntos, y seguiré haciendo mis cosas. Y afortunadamente, pues imagínate qué fortuna que mis cosas sea volver a trabajar con Fabio, con Marcela, con Petra, con tremenda obra, con todo lo que está pasando. Ayer le decía a un amigo, si yo hubiera aceptado un proyecto hace poco, estaría yendo al Colón a ver la obra y estaría llegando a mi casa poniendo mis dedos sobre la mesa con un martillo por cada semana que dije que no. Entonces, no puedo estar más feliz. Fíjense lo que es la vida, cada quien encuentra su lugar. Juanita, esa posibilidad que hay del teatro ¿cuál es la reflexión que le deja a usted? Por ejemplo, volver a ver a gente con el teatro, porque es que el teatro, yo vi muchas veces en la pandemia teatro virtual, yo lo vi, Maldita Vanidad además, acá, ay, pero me parecía como raro, quiero decirles, me faltaba la gente, yo trataba, pero no me daba, no, tal vez soy rara, pero me gusta es ir a ver el teatro, ¿no es verdad? Sí. Y la Maldita Vanidad hizo hicieron muchos experimentos en ese sentido. ¿Cómo ve usted ese contacto nuevo con la gente? Otra vez, que la gente esté viendo. Sí, fue muy difícil. Yo soy docente universitaria y pues enseñar teatro de forma virtual, pues imagínate lo que fue eso, hacer una clase de teatro físico, hacer un montaje realista, o sea, eso fue una experimentadera pues absurda un poco. Se lograron cosas interesantes, pero obviamente el teatro necesita eso, el convivio, necesita la experiencia con el otro, necesita escuchar las reacciones del público, necesita tener ese feedback después de la función, necesita ese estar vivo, estar presente, y pues somos infinitamente afortunados. Yo todos los días me pregunto yo, ¿qué hice para merecer esto? En serio, o sea, me paro en el Colón y digo, pero estoy ensayando acá con estos dioses, porque son unos dioses de la actuación que yo me sorprendo función tras función y me siento pues absolutamente privilegiada. Obviamente el teatro virtual, o como lo quiera llamar, pues fue una experiencia y sacamos como grandes cosas, y creo que hay muchos actores que tienen como ya una visión mucho más amplia de lo audiovisual y tal vez actuar para cámara, y bueno, tal vez tengamos una cantidad de ventajas frente a lo que se vivió con la pandemia y las clases o las experiencias teatrales que vivimos, pero el teatro es estar presente con el otro y sentir al otro. Sí, yo también, yo les agradezco eso, porque eso que sentí yo ese día que fui, yo le avisé a Marcela que iba y tal, y yo estaba emocionadísima de ir otra vez al teatro, era mi segunda vez, eso es una cosa impresionante. Bueno, pero la última pregunta, Fabio, para todos, ¿es fácil hacer en Colombia teatro cuando usted tiene unas convicciones políticas por las cuales puede terminar como considerado, como si estuviera haciendo pues una especie de colaboración con una supuesta subversión, y volver pues a todo este tema del enemigo interno y toda esta cosa que pensamos que íbamos a salir? Esa pregunta se la hago porque ustedes evidentemente son un teatro, y los que están aquí, no sé, Juanito, son personas que tienen una convicción política, y que por esa convicción política, pues, además creo que les enriquece su trabajo, ¿sí? Pero eso también les produce unos efectos en un país tan polarizado. ¿Cómo es eso de hacer estas obras de teatro así tan provocadoras, que muestran, digamos, desnudan
alguna manera los problemas de este país. Y con el humor que lo hace usted, porque usted se inventó como 3 o 4 personajes en esta obra que a mí me fascinaron, que son muy colombianos, muy madre, son muy colombianos, que uno, este es el típico colombiano horrible que le aparece uno cuando está tramitando cualquier cosa. Bueno, de esos personajes, todos los que se presentó, no les voy a contar, porque tienen que ir a la obra. Esa manera de, digamos, porque es una crítica muy, muy dura también, y desde una perspectiva política, ¿sí? ¿Cómo es eso de hacer en este país semejante audacia? Bueno, muchas gracias. Primero, nosotros nunca hemos sido censurados, digamos, de ninguna manera, ni hemos sido amenazados, ni hemos sido, ni nos han hecho una llamada diciendo cambie esto, cambie lo otro. Incluso me acuerdo mucho cuando hicimos Labio de Liebre, el director del Colón en ese momento, Manuel José Álvarez, cuando vio el primer ensayo, dijo, me van a echar. Y de inmediato dijo, pero no lo quiten nada. Claudia del Valle también cuando vio algunos ensayos dijo, esto es complicado. Es una pieza muy crítica, este es un teatro del Estado, pero no hay ninguna petición, en algo, cambien algo, nada. ¡Qué bueno! Entonces, en esa medida, digamos que nosotros sí podemos decir que en esa medida sí nos hemos sentido en una democracia. Bueno. Que tenga uno menos apoyos es diferente por la posición política. Y siempre diferenciamos entre nuestra personal y la posición que tienen las obras. Porque una cosa es que nosotros tengamos una posición, pero no podemos por eso que los personajes piensen de la misma manera. Claro. Entonces, nuestros antagonistas a veces tienen sus derecho a dar las razones por las cuales hacen lo que hacen. Sí, estoy vendiendo al pueblo, pero es que mi muchacho tiene un problema en las vistas y necesito plata para la operación. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues me dijeron que me dan esta plata si yo daba dedo aquí. Entonces, como todos nuestros antagonistas no los vemos ni como monstruos, ni como salvajes, ni como extraterrestres, ni como superhéroes, sino como personajes común y corriente, que podrían incluso no ser victimarios, sino víctimas, y que de alguna manera también son víctimas, así sean victimarios. Entonces siempre mantenemos como esa posición, dándole garantías a todos los personajes, y mucho más a aquellos personajes con los cuales no estamos de acuerdo. Los personajes a los cuales odiaríamos en la vida real, a veces los ponemos como graciosos o como víctimas también de otro suceso o como inofensivos, que poco a poco empiezan a aparecer como personajes horrorosos. Eso ya lo determina la relación que se establece con la obra, como la coach. La coach que le dice a los desplazados, ustedes están así porque quieren. Ah, sí, esa coach es una, ¿por qué? Quieren. Eso me pareció espectacular. Espectacular. Eso me pareció lo máximo. Sí, esa es, digamos, de todas formas, los artistas siempre tienen una percepción política muy clara, digamos, de lo que está pasando en su sociedad, y así es como hacen. Por eso es tan necesaria la democracia, para poder hacer y desarrollar las artes, ¿no es verdad? Eso es muy importante, y además qué bueno que el Colón, Claudia del Valle también ha sido impulsora de esta obra, y está muy contenta con la obra, y es muy bueno volver a ver el Colón con este tipo de obras. Eso sí, la verdad, a mí también me complace ver que eso está pasando, ¿no es verdad? Una de las cosas importantes del teatro es que congrega comunidad, y eso es lo que lo hace irreemplazable. La gente viene de diferentes lados, se congrega alrededor del teatro, ve algo y con un tema con lo cual se dialoga, que es más generación de comunidad, que ese, digamos, es un poder que tiene el teatro maravilloso, que difícilmente la tiene otras artes. No es verdad, no la tiene, es que el Colón es el Colón. Yo digo que para teatro el Colón tiene algo, ¿sí? Yo allá hacía mi sesión solemne, o sea que desde ese estilo, la sesión solemne que le tocaba a uno ir allá al Teatro Colón, pero después va uno a ver estas obras de teatro. Y por eso, pues, les agradezco mucho. No sé si alguien más quería terminar con este tema, de pronto Marcela o Juanita, sobre el tema, digamos, de cómo hacer teatro, la necesidad de que haya democracia para poder hacer teatro.
Pues María Jimena, en eso sí creo que me uno a las palabras de Fabio, porque todo lo contrario, creo que por el teatro que venimos haciendo 36 años, digamos con esta crítica, por hablarlo, por poner una palabra, es que hemos logrado un público fiel y es que, digamos, tiene tanto éxito en el Teatro Colón Labio de Liebre, pero también una obra como Mosca, que si bien no se presentó nunca en el Colón, también marcó como un hito. Y el resto de las obras, y ahora con Historia de una vez, en ese sentido, yo sí tengo que decir, y espero que nunca pase, porque me dolería que yo, como actriz y al lado de Fabio como dramaturgo, nunca hemos sentido, digamos, una censura. Todo lo contrario, se congrega una cantidad de gente en el Teatro Colón o cuando estrenamos en coproducción con el Jorge Eliezer Gaitán, cuando estallan las paredes, o en el subsidio Historia Patria, todo lo contrario, digo por ser teatros tan grandes, ¿no? Se congrega una cantidad de gente, llega una cantidad de gente y la gente casi que se para a aplaudir. De verdad, son aplausos de pie, como diría uno, que no, siempre. Entonces ahí es cuando uno dice, mire que el público sí está queriendo ver estas cosas, llegándole a la gente. Y bueno, ya sobre personalmente, yo en pandemia nunca vi una sola obra virtual. Yo no puedo con la virtualidad. El día que me digan que el teatro es virtual, yo sí me retiro. Yo intenté, pero francamente. Yo no puedo. A mí me gusta ir a ver a mis compañeros. Últimamente, por estar en temporada, no he podido seguir viendo teatro, pero generalmente sí voy a todas las obras de mis colegas, de mis compañeros, primero porque me nutre, segundo porque me gusta. De hecho, ir al cine también me gusta, y el cine uno se lo soporta más, de todas maneras, en una pantalla, porque está hecho para eso, ¿no? Sí, claro. Pero digamos que en eso cierro diciendo que hemos tenido la suerte de poder hacer las obras con el contenido y con la dramaturgia que Fabio siempre ha propuesto, y hasta ahora todo lo contrario. Eso ha hecho que tengamos un público bastante fiel y que abramos temporadas. Por ejemplo, el interrogatorio que lo hicimos Fabio y yo, hicimos 3 meses de temporada, que no es fácil, y realmente el público llegó a todas las funciones. Comparo con pandemia, incluso propusimos funciones a las 5:45, la gente llegó. Es que el teatro tiene también una cosa muy impresionante, que eso no lo va a cambiar ni siquiera el COVID. Eso sí lo tenemos claro, y esto es prueba de ello. Yo les agradezco esta oportunidad de tener esta charla, esta entrevista para saber cómo fue que montaron esta obra que escribió y produce el Teatro Petra, pero que escribió y concibió la dramaturgia Fabio Rubiano. Gracias, Julián, gracias, Juanita, gracias, Marcela, y gracias a Fabio. Sigan haciendo cosas así. Creo que esta obra, tengo entendido, me lo dijo el Colón, pero pronto estoy equivocada, sigue como una semana más y media más, ¿no es verdad?, en el Colón. Vayan al Colón, vayan a verla, para que además queden de verdad con el alma, por lo menos enriquecida con las cosas, si no triste, pero es triste, pero enriquecida. A mí me golpeó, pero pues porque yo soy yo, ¿no? Entonces, pero no todos somos iguales. En fin, pero el teatro es eso, el teatro es una cosa impresionante. Tienen que ir a ver esta obra, La historia de una abeja. Muchísimas gracias a ustedes y lo espero en la próxima semana. Gracias, María Jimena. Gracias, qué honor. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao.